Muy buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Zeta y les deseo un feliz y próspero 2025. Este es oficialmente el primer video del año y quería comenzarlo con todo, así que les traigo una parte más de esta exitosa serie. También quisiera agradecerles de forma muy especial porque me estuvieron apoyando mucho el año pasado. Estuvimos este último mes subiendo el recopilado de los mejores videos y me di cuenta que hemos creado una gran comunidad de relatos, historias, mitos, leyendas de este gran país que es Paraguay. Así que espero este año llegar mucho más lejos y obviamente con el apoyo de ustedes se podrá lograr eso. Así que muchas gracias y comenzamos un nuevo año con todo. Cerro Acatí. Mi nombre es Natalia Ramírez, tengo 23 años y hoy quiero compartir una experiencia que viví en Colonia Independencia cuando comenzaba a aventurarme como mochilera. Desde los 18 años viajo por el país con un grupo de amigos aventureros. Nuestro hobby es recorrer Paraguay, conocer lugares nuevos y, claro, acampar en cerros y bosques. En el 2016 decidimos ir a Colonia Independencia, especialmente porque el Cerro Acatí y la Sillita, como le llamaban a una pequeña banca en el cerro que se estaba volviendo muy famosa en ese entonces. Éramos un grupo de aproximadamente 16 personas y partimos desde Paraguarí haciendo autostop. Nos advirtieron que estaba prohibido acampar en esa área, pero algunos amigos que eran scouts sugirieron hacer una zona de cambio. Entonces nos adentramos en el bosque al costado del cerro, buscando un buen lugar para asentarnos. Como siempre, los hombres se encargaron de la fogata, mientras nosotras, las chicas, esperábamos para preparar la cena. Estuvimos entretenidos tomando fotos de la fogata, una costumbre en todos nuestros viajes, ya que siempre hacemos una foto de fuego antes de cenar. Tras la cena, nos fuimos a descansar, pero todo comenzó a tornarse extraño. Las chicas decidimos alejarnos un poco para orinar y de repente escuchábamos lo que parecía pasos de caballos. Nos miramos y comentamos que debía tratarse de caballos. Rápidamente volvimos con el grupo y les dijimos a los chicos que había algo en el bosque. 3 de ellos fueron a investigar, alumbraron la zona y no encontraron nada. No había caballos ni nada que explicara esos sonidos. Sin embargo, los ruidos continuaron durante la noche y mientras dormíamos se escuchaban pasos alrededor nuestro. Ya cerca de las 3:30 o 4 de la madrugada, me desperté y vi un perro negro husmeando entre nuestra comida. Lo espantamos y se fue. Lo extraño es que no había ninguna razón para que un perro llegara hasta allí. Estábamos lejos de cualquier poblado. A la mañana siguiente, la aventura en el cerro terminó y todos regresamos a Asunción. Al volver, como es costumbre en nuestro grupo, compartimos todas las fotos que habíamos tomado. Fue entonces cuando vimos algo impactante. En varias fotos, incluida una que yo tomé, se veía una cara blanca, como una máscara. Nos asustamos, revisamos las fotos en diferentes teléfonos y en todas aparecía esa misma cara. Algunos pensaron que podía ser una bolsa o una broma, pero en ese lugar no habían bolsas ni gente desconocida. Era un bosque virgen y solo nosotros estábamos allí. Comenzamos a investigar y algunos locales nos dijeron que en la zona de Guairá solían avistar ovnis. Otros comentaron sobre una joven que supuestamente se quitó la vida en el lugar. Aún así nadie logró esclarecer lo que realmente sucedió esa noche. Y el misterio quedó sin resolver. Desde ese viaje no he vuelto a la zona del Cerro Acatí en Guairá. A lo largo de los años he visto muchas cosas extrañas en mis viajes. En otra ocasión fuimos al Chaco y mientras íbamos por la ruta vimos a una persona caminando que al acercarnos parecía no tener pies. Yo estaba sentada delante con el chofer y ambos lo vimos claramente. También recuerdo una vez en Isla Pombero, cuando aún se podía acampar allí. Estábamos preparando la cena y de repente comenzó a sonar como si alguien estuviera tirando piedras o balas en nuestro campamento. Nos levantábamos pensando que eran los chicos bromeando, pero cuando alumbrábamos la zona no había nadie.
Volvimos a sentarnos y los ruidos continuaron. Actualmente ya no se permite acampar en la isla Pombero, porque la gente tiene miedo de los eventos paranormales. Aunque yo ya me acostumbré a los ruidos extraños, prefiero no prestarles atención. Sin embargo, de todas las experiencias, la más inquietante y memorable fue la del Cerro Acatí, donde hasta capturamos la evidencia en fotos. Cerro Upoa. Los cerros de Paraguay están llenos de enigmas y leyendas. Algunas personas hablan de presencias desconocidas que desorientan a los visitantes. Otros mencionan figuras espectrales que una vez vistas se quedan grabadas en la mente para siempre. Pero ¿qué ocurre cuando alguien enfrenta en persona lo inexplicable? Hasta hace poco el protagonista de esta historia se consideraba un escéptico. No creía en tales relatos, hasta el día en que tuvo que enfrentar los horrores que acechaban en las faldas del Cerro Upoa. Este cerro, ubicado en la pequeña compañía de Tacuara, en la ciudad de Nueva Italia, guarda secretos tan oscuros que ni el paso del tiempo ha podido borrar. En el invierno de 2017, él y su padre llegaron a ese lugar con un propósito claro: explorar el sitio para la explotación de una cantera. Al principio todo parecía normal, hasta que intentaron contratar a un guardia nocturno. Sin embargo, cada vecino al que recurrían rechazaba la oferta, mencionando que el lugar era un cerro maldito, lleno de presencias inquietantes que atormentaban a cualquiera que pasara la noche ahí. Mientras inspeccionaba el terreno, descubrieron una casa a medio construir, abandonada por el sobrino del antiguo dueño. Para ellos fue la primera señal de que algo no estaba bien. Los lugareños les contaron que el joven había abandonado la propiedad después de sufrir pesadillas constantes, extrañas desapariciones de objetos y una sensación de oscuridad que parecía acechar cada noche. Finalmente, el joven se rindió y dejó atrás su sueño de vivir en el cerro. Los propios trabajadores en la cantera también comenzaron a experimentar sucesos perturbadores. Uno de ellos, tras 4 noches en el lugar, renunció. Aseguraba que el pombero, una figura muy conocida en nuestra cultura guaraní, lo acosaba desde las sombras. Sentía su presencia acechándolo desde afuera de la carpa. Veía cómo se desvanecía entre las sombras y en varias ocasiones algo sacudía su tienda con fuerza. Pero lo más aterrador ocurrió en su última noche, mientras buscaba refugio en la camioneta. Sintió como una fuerza invisible balanceaba el vehículo de un lado a otro, como si intentara sacarlo del lugar. Escéptico aún, el padre del joven decidió enviarlo a él para cuidar las máquinas. Lo que sucedió esa noche cambiaría su vida para siempre. La calma nocturna reinaba en el cerro, hasta que un golpe seco rompió el silencio. Trató de convencerse de que era solo un animal, pero el miedo lo superó y abandonó el lugar. Aún así decidió regresar la noche siguiente, esta vez acompañado de su novia, y lo que presenciaron fue indescriptible. Una figura alargada y deforme, una sombra oscura y distorsionada que apareció y se desvaneció ante sus ojos. Sin embargo, lo peor vino después. Su novia, visiblemente pálida y asustada, le confesó que había visto 2 figuras pequeñas observándola desde la oscuridad, con ojos brillantes y aterradores. Intrigado y lleno de inquietud, comenzó a investigar el pasado de aquel cerro misterioso. Descubrió que, según las historias, durante la Guerra Grande, esa zona había sido una ruta de escape para las tropas paraguayas. Se decía que allí mismo había ocurrido una batalla mientras las tropas intentaban llegar a Cerro Corá. Otros rumores afirmaban que, en tiempos de la dictadura, el cerro fue usado para torturas y entierros clandestinos. Podrían ser los espíritus de aquellos que murieron en circunstancias trágicas los que aún deambulaban por el cerro. Nunca encontró una respuesta racional, pero de algo estaba muy seguro. Hay entidades que no pertenecen a este mundo y que se mueven entre nosotros sin que lo sepamos. Teatro. Juan Guillermo Benítez, de la ciudad de San Lorenzo,
vivió una experiencia inquietante en diciembre del 2017, cuando faltaban solo 8 días para Navidad. Las casonas del centro de Asunción guardan, tras sus puertas, secretos e historias que forman parte de la historia paraguaya. Aunque el tiempo ha transcurrido, algunos espíritus se niegan a trascender y soltar lo material que, para ellos, aún les pertenece. Aquel día hacía mucho calor. Juan se encontraba en el Museo del Teatro y en pleno centro de Asunción, en una antigua casona. Llegó a las 7 de la mañana para ayudar a un amigo que estaba organizando un desfile que se realizaría esa noche. Al llegar, se encontró con otro ayudante y ambos comenzaron a conversar y planificar los detalles del evento, mientras esperaban a una tercera persona que llegaría al lugar. En medio de la organización, una mujer se acerca a Juan y le hizo saber su molestia por el desorden que estaban ocasionando en la casa. Luego, continuaron moviendo los muebles y llevando las sillas al fondo del lugar para preparar el espacio. En un momento, Juan se dirigió a la cocina, donde estaban las limpiadoras y otras personas. Había mucho ruido y movimiento en el lugar. De repente, una señora se acercó a él por la espalda. Era una mujer de cabello rubio, con 2 trenzas impecables, ojos celestes y piel clara. Vestía un pantalón gris y una camisa celeste, casi tan alta como Juan. Le habló de manera firme, decidiendo que no debían tocar las cosas del dueño de la casa y que estaba muy enojada. Acto seguido, le dio la espalda y se marchó. Intrigado, Juan preguntó a los demás si estaban haciendo algo mal, pero todos le respondieron que la casa ya no tenía dueño, pues pertenecía al Estado. Se quedó pensativo y algo inquieto. Sin embargo, aquella aparición no sería la única sorpresa que recibiría ese día. Durante el mediodía, un hombre entró a la casa. Llevaba sombrero y vestía una camisa celeste con pantalón gris y sandalias. Juan salió al patio a fumar y lo vio subir lentamente las escaleras que estaban al final de la casa que va junto al patio. El hombre le dijo que iba a su oficina y continuó subiendo, con una postura encorvada y un andar pausado. Cuando la tarde avanzaba y ya faltaban pocas horas para el evento, Juan decidió subir a la planta alta. Se sorprendió al ver que no habían oficinas, solo un depósito que ese día funcionaba como camerino para las modelos. Todo estaba desocupado y el silencio era profundo. Con estas inquietudes y experiencias, Juan decidió investigar más sobre la casona y sus antiguos dueños. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar, en fotos publicadas en Facebook, que las personas que habían sido dueñas de la casa coincidían en sus rasgos con los espíritus que había visto? Compartir estas experiencias abre camino a muchas otras personas que no se animan a hablar por miedo a no ser creídas. Es importante, les digo, contar lo que se vive y hacerlo con alguien de confianza que pueda guiar en el proceso, ya que estas experiencias pueden ser complejas y para muchos incomprensibles. Por último les digo, no es una broma, podría ser algo espiritual, así que tengan mucho cuidado. Alberdi. Este caso es uno de estos que, a pesar de haber sido noticia en su momento, se desvaneció con el tiempo, quedando en la memoria solo de quienes lo vivieron de cerca. Corría febrero del 2006 en el pacífico pueblo de Alberdi, Ñembucú, Paraguay. Cuando comenzaron a escucharse rumores perturbadores, un joven de 21 años, a quien llamaremos Diego para proteger su identidad, convenció a un grupo de amigos de jugar a la Ouija, con la esperanza de contactar a un amigo fallecido a los 16 años, víctima de una enfermedad devastadora. Una noche de fin de semana, Diego y sus amigos, a quienes también llamaremos Carla, Joaquín, Leo y Nati, se reunieron
en una casa para la invocación. Al inicio, el juego parecía inofensivo, pero todo cambió cuando el reflejo del amigo fallecido apareció en el espejo de la habitación. Asustados, intentaron comunicarse, y aunque lograron establecer contacto, una pregunta al espíritu provocó un miedo aún mayor. Según contaron después, en su pánico, olvidaron cerrar el portal que había abierto, dejando una vía de acceso para algo oscuro. Tras el incidente, Diego regresó a su departamento en Asunción, donde comenzó a vivir experiencias extrañas. Sombras se movían en las esquinas, susurros se oían en el silencio y siempre sentía que alguien lo observaba. La situación empeoró y pronto circularon videos que mostraban a Diego en aparente estado de posesión. Alarmada por lo que ocurría, su familia buscó refugio en una iglesia evangélica, intentando combatir lo que consideraban una fuerza oscura. Mientras tanto, en Alberdi, un grupo de adolescentes del colegio, entre ellos una joven a quien llamaremos Lucía, decidió replicar lo que Diego y sus amigos habían hecho. La familia de Lucía tenía un pasado sombrío. Su padrastro practicaba magia negra. Convencido de que no les pasaría nada, este grupo comenzó a jugar con la Ouija en repetidas ocasiones, intensificando la energía oscura que se desechaba en el pueblo. Durante un retiro religioso de 3 días en la iglesia local, en vísperas de Semana Santa, Lucía llevó la Ouija con ella. Aunque no jugaron durante el retiro, algo siniestro ya estaba en marcha. Esa misma noche, mientras todos participaban en una vigilia, Lucía fue al baño sola y allí, en el espejo, vio una sombra que la paralizó de terror y aparentemente la poseyó. Al regresar, su voz había cambiado y con una fuerza desmesurada se tornó violenta, irrumpiendo en la sacristía y atacando a unos feligreses sin razón aparente. El caos estalló, cuadros caían y otros jóvenes se desmayaban o caían en estados de histeria colectiva. Los efectos no se detuvieron ahí. Esa misma semana los jóvenes afectados en el retiro continuaron experimentando episodios similares en el colegio. 3 estudiantes, a quienes llamaremos Andrés, Camila y Paula, protagonizaron escenas aterradoras. Andrés, normalmente frágil, mostró una fuerza sobrehumana y se necesitó de varios compañeros y profesores para sujetarlo. Todos fueron llevados a la iglesia, donde mujeres de la comunidad rezaban con fervor, intentando liberar a los afectados de la entidad que los atormentaba. Después de estos eventos, Alberdi se sumió en el miedo. Aunque la prensa cubrió algunos de los momentos más inquietantes, pronto se impuso el silencio. Las familias buscaron respuestas en diferentes iglesias, pero el temor persistía. Finalmente, las cosas parecieron calmarse, aunque nadie sabe a conciencia cierta qué vieron estos jóvenes y sus familias. El caso de Alberdi en 2006 quedó como uno de los fenómenos paranormales más escalofriantes en Paraguay. Cementerio de Lambaré. Lidia Leonor Sánchez, una mujer de 53 años, ha pasado gran parte de su vida en los cementerios. Desde que era una niña de 6 años, trabajaba vendiendo agua y limpiando panteones para ganar un guaraní, como ella siempre decía. A medida que crecía, se convirtió en una figura familiar en el cementerio, un lugar que para muchos es sinónimo de sufrimiento y tristeza. Sin embargo, para Lida, era un espacio lleno de historias, algunas tan reales y vividas que marcaban la frontera entre lo cotidiano y lo sobrenatural. En torno a los santos sepulcros, la vida y la muerte se entrelazan de manera extraña, donde los restos mortales descansan, pero algunas almas parecían no encontrar paz. Lidia relató que, con los años, había escuchado muchas historias y vivido experiencias que iban más allá de lo inexplicable. En el cementerio, la realidad supera a las historias. Se escuchan muchas versiones, pero lo que sucede es real, afirmó con voz seria y mirada profunda. Para ella, las almas que no han trascendido necesitan oraciones y plegarias, un acto de amor y memoria que muchas veces la gente olvida con el paso del tiempo. Recordó las palabras de su abuelo, un hombre de fe y tradición.
Los de antes sabían la importancia de mantener viva la memoria de los difuntos y orar por ellos. Si entras al cementerio, verás el olvido en forma de flores artificiales. Las llaman el olvido, porque representan el abandono, dejando escapar un suspiro de tristeza. Esto porque los que ponen flores artificiales no regresan frecuentemente a revisar su estado. En cambio, los que usan flores naturales generalmente vuelven y las renuevan. Uno de los relatos más impactantes en los que Lida pensaba a menudo era el de la rubia del fondo, una figura que con el tiempo se convirtió en parte del folclore del cementerio. La describen como una mujer hermosa de largo cabello rubio, que deambulaba por los pasillos sin rumbo fijo. Los empleados la han visto, contó Lida, y sus ojos se agrandaron al recordar los relatos. Algunos muchachos al verla intentan acercarse, pero ella siempre desaparece justo cuando creen que la alcanzarán. La imagen de la rubia se había grabado en la mente de quienes trabajaban allí, una manifestación de un alma que no encontraba la paz. Lida compartió otras historias que dejaron una huella en su memoria, como la de un anciano que solía aparecer en el cementerio. Él venía todas las tardes, se sentaba cerca de la oficina durante 1 hora y luego regresaba a su panteón, relató. Su presencia, aunque no amenazante, era inquietante. No nos hacía nada, pero verlo allí día tras día era recordatorio de que algunos espíritus no se resignan a irse, agregó con un leve temblor en la voz. La experiencia de don Guillermo, un compañero de Lida, fue otra prueba de que el cementerio alberga más que historias. En una ocasión, él contó cómo había sentido la presencia de una mujer mayor que le pedía ayuda. Era como si su voz surgiera del aire, pidiéndome que ayudara a su hijo. Pero cuando fui a buscarla, solo encontré el panteón vacío, rememoró Lida, repitiendo las palabras de su compañero con un tono que mezclaba respeto y temor. Ese episodio dejó a Guillermo perplejo, preguntándose qué mensaje intentaba transmitirle aquella alma en pena. Otra historia que marcó a quienes trabajaban en el cementerio fue la de Néstor Gómez. Un día, mientras barría, Néstor vio a una anciana que le pidió que limpiara su tumba y encendiera una vela. Al voltearse para recoger su escoba, la anciana había desaparecido, relató Lida, haciendo una pausa para resaltar el momento de tensión. Néstor miró hacia la cruz del panteón y vio el nombre de la anciana grabado en ella. Ese día tembló como nunca antes, añadió Lida. Recordó cómo su compañero había quedado impactado por el suceso. Para Lida, las apariciones y las manifestaciones en el cementerio no eran solo cuentos o leyendas para asustar, eran una realidad que algunos decidían ignorar mientras que otros, como ella, aceptaban y enfrentaban. Hay veces que se manifiestan como animales, otras veces como personas vestidas de negro que desaparecen al llegar a la cruz, afirmó con la seguridad de quien ha vivido y escuchado innumerables testimonios. Las historias eran muchas, pero todas tenían un denominador común. Las almas que no encuentran descanso buscan ser escuchadas y recordadas. Y Lida, con su voz pausada y sus recuerdos intensos, lo tenía claro. El más allá convive con nosotros, esperando el momento en que alguien los reconozca y les dé la paz que tanto anhelan.